Nuestra alimentación depende de las plantas, que nos permiten una alimentación de una calidad y variedad sin precedentes en nuestra historia y con los estándares más elevados de seguridad. El gran reto de la agricultura actual es poder garantizar alimentos para toda la población, haciéndolo de una forma sostenible y en un contexto de cambio climático. Desde los inicios de la agricultura, hace 10.000 años, el ser humano ha seleccionado plantas para su cultivo, lo que ha modificado radicalmente estas plantas, domesticándolas y adaptándolas a nuestras necesidades. Estos cambios en sus características son el resultado de modificaciones o mutaciones en su genoma, que aparecen de forma espontánea y que pueden combinarse mediante cruzamientos. Esta mejora genética ha continuado hasta nuestros días, utilizando en cada momento las herramientas que el avance científico ponía a su disposición. Desde los años 50 del siglo XX se utilizan agentes químicos o radiaciones para introducir mutaciones adicionales de forma aleatoria y aumentar así la diversidad. Esta es una práctica habitual y hay varios miles de variedades obtenidas por mutagénesis aleatoria en nuestros mercados, desde trigo hasta mandarinas. A finales del siglo XX, la transgénesis revolucionó la mejora vegetal, permitiendo la introducción de genes específicos de otros organismos para conferir nuevas propiedades a las plantas. En la década de 2010 se desarrollan las nuevas técnicas genómicas o NTG, y en concreto la edición génica basada en el uso de proteínas como CRISPR. Actúan como un bisturí molecular, permitiendo introducir mutaciones nuevas de forma dirigida y precisa en el genoma de la planta. Estas técnicas tienen un gran potencial para el desarrollo de nuevas variedades que permitan obtener productos de mejor calidad y una agricultura más sostenible bajo unas condiciones de cultivo cada vez más condicionadas por el cambio climático, por ejemplo, racionalizando el uso de agua y contribuyendo a reducir la dependencia del riego, algo muy importante en países mediterráneos. Las plantas obtenidas por mejora convencional o mutagénesis aleatoria no tienen que someterse a un análisis de riesgo específico previo a su comercialización, mientras estos requisitos sí se exigen a las plantas transgénicas, de acuerdo con la legislación de organismos modificados genéticamente de 2001. En julio de 2018, el Tribunal Europeo de Justicia determinó que las plantas NTG debían ser reguladas por la normativa de organismos modificados genéticamente. Sin embargo, se constató que esta normativa no estaba adaptada a las particularidades de estos avances tecnológicos. Este hecho, unido al reconocimiento del potencial de estas plantas para alcanzar varios de los objetivos de desarrollo sostenible, impulsó una revisión regulatoria en la Unión Europea. En julio de 2023, la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento para las plantas obtenidas por NTG. Esta propuesta se fundamenta en una base científica sólida y clasifica las plantas NTG en dos categorías. Categoría 1. Plantas con un número bajo de modificaciones, equivalentes a las que se podrían obtener por las técnicas de mejora genética convencional. Estas plantas, por tanto, dejarían de estar sujetas a la normativa de OMG y se regularían como las nuevas variedades obtenidas por mejora genética convencional. Categoría 2. Plantas con un mayor número de modificaciones o cambios más complejos, que seguirían sujetas a la legislación de OMG. Una nueva legislación con esta base científica promoverá una innovación e investigación de calidad, facilitando el acceso de nuestro sector agroalimentario a variedades vegetales y productos mejorados, sin menoscabo de la seguridad. En este contexto, se ha puesto en marcha un proyecto de asesoría científica al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, coordinado por el CRAC, el Centro de Investigación en Agrigenómica. El proyecto consiste en la creación de un grupo de expertos que asesore al Ministerio sobre las NTG. Además, se organizarán encuentros con diferentes grupos de interés para analizar el potencial de las NTG para el sector agroalimentario español y coordinar los esfuerzos de investigación y difusión de información veraz y actualizada.